Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Hace unas cuantas semanas en cines se estrenó la película The Whale, también conocida como La Ballena. Y desde que salió su tráiler o desde que se conoció que incluso se estaba filmando, generó expectativas, generó interés. Muestra de ello es que ahora que ya se estrenó, ahora que ya la podemos ver, ha generado un sinnúmero de comentarios, tanto positivos como negativos. Por lo tanto, hoy en Yo Leo les voy a compartir 5 temas o 5 percepciones que nacieron de mí luego de ver la película. Comentarios, percepciones, temas que no van a ser desde una perspectiva crítica, narratológica y demás, sino desde una perspectiva 100% personal. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Cuando uno comienza a ver la película y poco a poco se va adentrando en la historia, no solamente de Charlie, sino de los personajes que lo rodean, descubrimos que uno de los temas, o mínimo para mí, uno de los temas más importantes que nos brinda la película, es el tema de la percepción de los demás hacia uno mismo. A lo largo de la película vamos viendo la relación de nuestro protagonista, Charlie, y la relación con todos los demás personajes, las demás personas que de una u otra manera son parte de su vida. Muestra de ello son las relaciones entre Charlie y Thomas, entre Charlie y Liz, entre Charlie y Ellie, entre Charlie y Mary, entre Charlie y Dan, pero sobre todo el recuerdo de la relación entre Charlie y Dave. Todo este conjunto de relaciones y de percepciones mutuas es la parte más importante, más sobresaliente, mínimo para mí, de la película, porque nos hace ver la importancia que tienen los otros en relación con nuestra relación con nosotros mismos, e incluso la relación entre nosotros y los otros. Es decir, este circuito de un yo, un otro y ese otro en relación conmigo es una constante. Es decir, cómo me ve el otro y cómo lo veo yo al otro. E incluso cómo percibo al otro después de saber cómo el otro me percibe a mí. Entonces, este juego, este ida y vuelta de percepciones, tratos, transformaciones, buenos, regulares y malos ratos en esta constante relación entre un yo y todas las personas que lo rodean, para mí es entrañable ver la relación entre Charlie y Thomas, entre Charlie y su amiga Liz, entre Charlie y su hija Ellie, entre Charlie y el repartidor Dan, entre Charlie y su ex esposa Mary, y entre Charlie y el recuerdo de su relación con Dave. Son elementos que nos hacen reflexionar de qué tan importantes son los otros en la vida de uno. No significa que uno dependa totalmente de los otros, pero sin los otros, nuestra percepción e incluso de nosotros mismos puede ser diferente. E incluso este tema lo vemos hoy en día. ¿Cuánta necesidad tiene mucha gente de ser aceptada por los demás? Entiéndase, seguidores, visualizaciones, una aceptación simple como una solicitud de amistad, como un comentario. Esta necesidad de la aceptación de los otros o de un conjunto de otros. Entonces, ese tema para mí es el que más llega en una primera instancia, porque todos hemos vivido eso. De una u otra manera nosotros hemos querido ser aceptados por una sola persona o por un grupo de personas. Entonces, eso golpea en demasía. En el momento en el que vemos cómo Charlie es rechazado en varios momentos por este conjunto de personas, nos hace
que se nos rompa algo de manera interna, porque seguramente muchos de nosotros también hemos sido rechazados por alguien al que nosotros teníamos en grande estima o del que nosotros dependíamos anímica, emocional, económica o lo que sea, dependíamos de esa persona y que de repente esa persona se nos voltee, automáticamente nos rompe en todos los sentidos. Entonces, ese tema de la percepción de los demás hacia nosotros, para mí es el tema que hace que esta película sea valiosa, porque de manera indirecta nos hace cuestionarnos esta relación de mí hacia los otros y también cuestionarnos cómo es nuestra relación entre los otros o nuestra percepción de los otros hacia nosotros. Justo este tema de la percepción de los demás, de los otros hacia uno, nos lleva al segundo tema, la autopercepción. La percepción de los otros hacia nosotros nos puede empujar a que nuestra interpretación, nuestra percepción de nosotros mismos cambie. El ejemplo lo vemos en Charlie. Charlie es consciente de su problema, no solo de su problema de comida y en consecuencia de su problema de salud, este problema que se ve reflejado de manera cuantitativa en su presión arterial, en los casos en los que casi se ahoga, en los casos en los que casi le da un infarto, infartos que le dan paradójicamente en los momentos de alegría, cuando se ríe, cuando es feliz, en esos momentos siente un dolor en el brazo y un gran palpitar. Paradójicamente, todos esos momentos van construyendo una autopercepción. En el caso particular de Charlie, la percepción de los demás, que se ve reflejado a su vez en su autopercepción, lo van empujando hacia la autodestrucción, hacia la lástima hacia ti mismo. Entonces, ese tema también nos rompe a varios, por lo que decía hace unos minutos. Muchos de nosotros hemos sido defraudados, engañados, rechazados y nos ha afectado no solo la herida per se de ese rechazo, de ese engaño, de esa traición, sino también ha roto algo de nosotros en relación con la percepción que tenemos de nosotros. Este elemento de la autopercepción es un elemento fundamental. En el momento en el que nos preguntan a nosotros, ¿quién eres? ¿Cómo te puedes caracterizar? Es un momento que, si lo viéramos con lupa, tendría que generar una explosión en nosotros, porque tendríamos que cuestionarnos por qué tenemos esa percepción de nosotros mismos, de guapos, de feos, de atractivos o con ciertas condiciones físicas puntuales. Si alguien nos preguntara, ¿cuál sería la primera característica que dirías de ti? ¿Qué responderíamos? Responderíamos algo relacionado con nuestro aspecto, hablaríamos sobre algo que caracteriza nuestra personalidad, alguna cosa que haya sido un logro, que destaque. ¿De qué hablaríamos? ¿Qué diríamos? ¿Cuál sería nuestra respuesta ante esa pregunta de una característica que destaques de ti? ¿Sobre qué nos enfocaríamos? ¿Sobre el físico? ¿Sobre la personalidad? ¿Sobre los bienes materiales? ¿Sobre algún logro? Justamente la autopercepción es un elemento fundamental y si lo analizamos, la autopercepción está apoyada en la percepción de los demás, en lo que piensan los demás de nosotros o bien de lo que nosotros deseamos que los demás vean o piensen o sientan de nosotros. Entonces, en el momento en el que nos vamos adentrando en las relaciones interpersonales entre nuestro protagonista, Charlie, y los demás personajes, también nos cae el 20. Veamos la relación entre, por ejemplo, Charlie y su amiga Liz. En muchos momentos, la autopercepción de Charlie en relación con Liz es que ambos comparten el mismo dolor. Pues recordemos que Liz es la hermana de Dave, la pareja que falleció, la pareja de Charlie, ese hombre por el cual él se divorcia de Mary y en consecuencia se aleja de Ellie, su hija. Entonces ellos tienen este vínculo, este dolor por la pérdida de Dave, por un lado de su hermano y por el otro lado del amor tal vez de su vida. Entonces la relación, la autopercepción, ahí
radica. Y más porque Liz es enfermera, es la que lo cuida, es la que le hace recomendaciones, es la que le consigue la silla de ruedas que facilita la movilidad de Charlie a lo largo de los últimos minutos o de los últimos momentos de la película o de la mitad de la película en adelante, que es esta secuencia de días en particular. Entonces, esta relación, en consecuencia, si nosotros le preguntáramos a Charlie, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ves? Partiendo de la vista de los ojos de Liz, tal vez su percepción no sería tan negativa. Aunque llega este momento de la confrontación cuando Mary le revela a Liz una verdad relacionada con dinero. En ese momento la percepción de Liz hacia Charlie cambia y se muestra en las frases hirientes que le dice a Charlie, en la forma en la que lo trata a partir de ese momento. Entonces, esos aspectos son importantes. Podríamos hablar de la relación entre Charlie y su hija Ellie, cómo se autopercibe Charlie a partir de las palabras, de los actos que Ellie le hace. Esta relación que es la más importante de toda la película. El ejemplo más claro lo vemos en la última escena, en el gran final de esta historia. La relación Charlie-Ellie es fundamental. Muestra de ello es que esa relación cambia la autopercepción que Charlie tiene de sí mismo. Otra relación importante es la de Charlie y sus dos grandes amores, por decirlo así. Por un lado Mary y por el otro lado el recuerdo constante de Dave. Es decir, Charlie se autopercibe como alguien interesante, alguien atractivo, alguien que genera deseo, porque él ya tiene esos dos antecedentes, esas dos personas que lo amaron, esas dos personas que lo aceptaron, esas dos personas que le dedicaron tiempo, esmero y un sinfín de cosas más. Existen esos antecedentes y entonces su autopercepción es totalmente diferente. Caso contrario de la autopercepción que tiene Charlie en relación con personajes un tanto lejanos de su pasado. Entiéndase Thomas, este hombre fortuito que en una primera instancia es muy religioso, pero de pronto va haciendo una transformación en donde se va quitando capas, máscaras y demás, y nos muestra su cruel realidad. Y por el otro lado, Dan, este simpático repartidor que se entiende por medio de la palabra y demás con Charlie, pero que en el momento de que lo ve, se transforma en otra cosa. Entonces, Thomas y Dan nos muestran esa otra faceta que se ve reflejada a su vez en la autopercepción de Charlie. Ese elemento que también es inherente e importantísimo en nosotros. Por eso nosotros podemos empatizar con Charlie, porque en muchos momentos, dependiendo de nuestras relaciones con las personas y nuestra relación con nosotros mismos, nos hacen creer que somos algo, que somos alguien y en consecuencia que tenemos ciertos valores o ciertos vicios que son los que nos van a hacer destacar o son los que van a caracterizar nuestra forma de ser, de pensar y de hacer. En consecuencia, el tema de la autopercepción en esta película intitulada La ballena es un tema que nos da mucho de qué pensar, no solo de la historia que estamos viendo, sino de nosotros mismos y en consecuencia de la sociedad en la que vivimos hoy. ¿Cuántas personas que vemos nosotros en redes sociales, ahora que vivimos pegados a las pantallas, ya sea del celular, de las Smart TV, de las tablets, de las laptops, etcétera, etcétera? ¿Cuántas de las personas que estamos viendo en la pantalla no tienen una autopercepción negativa o poco favorable de sí mismos? De ahí que necesiten de los demás, como se los mencionaba en el primer aspecto de esta película. Es algo digno de que analicemos no solo del filme, sino de nosotros mismos. El tercer tema que yo destaco de esta película intitulada La ballena es nuestra relación con las personas enfermas. A lo largo de la película estamos presenciando la historia de un hombre que está enfermo, no solo desde una perspectiva física debido a su obesidad mórbida y todo lo que desemboca de ella, sino también una persona enferma anímica, emocionalmente. Y entonces el tema de nuestra forma de conducirnos ante una persona enferma
es algo que también yo destaco de esta película. A lo largo de la película vemos cómo el mismo Charlie se refiere a sí mismo debido a su condición. Pero lo que yo más destaco es la conducta, las palabras, los hechos de los demás hacia este hombre enfermo. Y eso nos tiene que llevar a cuestionarnos a nosotros cómo nos hemos comportado con familiares o con personas enfermas que nos encontramos en la calle. ¿Cómo afrontamos esa situación? ¿Con repulsión? ¿Con enojo? ¿Con simpatía? ¿Con un afán de apoyar, de ayudar? Pero ¿por qué queremos ayudar a esa persona? ¿Porque entendemos que está en un mal momento o porque queremos sentirnos superiores y entonces yo estoy sano y entonces tengo que ayudar a los pobres enfermos? ¿O ayudo al enfermo porque soy empático, genuino, soy consciente de que también yo puedo estar enfermo, que yo puedo ayudar a esa persona, no en un afán de sentirme superior, sino en un afán de apoyarlo, insisto, de manera genuina? Nuestra conducta hacia las personas enfermas. Pensemos en nuestros padres, tal vez. En algún momento nos va a tocar a nosotros cuidarlos, verlos enfermos. ¿Cómo nos vamos a comportar frente a esa situación? ¿Cuántos de nosotros, y en eso me incluyo, cuántos de nosotros no hemos regañado a un familiar de la tercera edad, a nuestro propio padre, a nuestra propia madre, a nuestros abuelos? No los hemos regañado porque su condición ya no les permite hacer algo que sí podían hacer años atrás, o porque están enfermos, o en esta condición de que uno va haciéndose más grande y en consecuencia se va haciendo más necio o algo por el estilo. ¿Y cuántos no hemos regañado a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestras tías, a nuestra madre, a nuestro padre? Lo hemos regañado por ser quien es en su condición, ya sea enferma o de una persona mayor. En el caso particular de Charlie, no hay personaje que no regaña a Charlie por ser quien es. ¿Y quién es? Un hombre enfermo, un hombre que sí, tal vez él se generó el problema, él se generó la enfermedad, pero eso ya no tiene marcha atrás. Es decir, ya no puede regresar al pasado y llegar a ese momento en el que comenzó las acciones que derivaron de su enfermedad. Él ya está enfermo. En consecuencia, ¿cómo debería de ser el trato? ¿Recriminándole lo que hizo? ¿Apoyándolo sin voltear al pasado y no entender? ¿Cuál sería la perfecta actitud que nosotros deberíamos de tomar hacia una persona enferma? Insisto, cuestionémonos cuántas veces nosotros hemos regañado a un familiar, no importa si es joven o si es grande. Hablaba del tema particular de los padres porque es un tema que se toca en la película. Ellie, en un sinfín de ocasiones, regaña a Charlie por su condición. Les pongo un ejemplo. El momento en el que le quita su andadera y le dice, levántate. Levántate, no, sin la andadera, levántate y camina hacia mí. Obviamente esa escena es muy simbólica si tomamos en cuenta el final. Aquellos que ya han visto la película sabrán a qué me refiero. Aquellos que no, no les voy a arruinar el final, no voy a ser tan cruel. Pero esa particularidad de quitarle esa herramienta que le sirve a Charlie para poder caminar, ella se lo quita y como si lo regañara de, no, si vas a estar conmigo quiero que estés bien. ¿Cuántas veces no hemos chantajeado? ¿Cuántas veces no hemos amenazado a un familiar enfermo? De ya cúrate, porque quiero jugar, porque te quiero ver bien. Pero en realidad estás pensando más para ti que en el bienestar de la otra persona. Entonces, ese tema de el trato que tenemos hacia nuestros enfermos, y subrayo, nuestros enfermos, para mí es un tema fundamental. Es un tema que a mí me rompió. Es decir, literal, es un tema que te mueve muchas cosas porque te hace tomar conciencia. E incluso en el tema de hijos con padres, ¿cuántas veces nuestros padres no cuidaron de nosotros cuando estábamos enfermos, siendo unos niños y que dependíamos de ellos? Pero de repente la vida da la vuelta y nuestros padres dependen de nosotros y lo primero que hacemos es regañarlos, señalarles que hicieron mal, por qué hiciste eso que derivó de tu enfermedad, e incluso muchas veces regañarlo por ya ser un anciano, por ser una persona mayor que ya tiene achaques. Así como si nosotros no fuéramos a vivirlo. ¿Qué hubiéramos sentido nosotros? O tal vez por venganza. Tal vez nuestros padres nos regañaron cuando éramos niños y producto de que salimos con la lluvia, nos enfermamos de gripa y nos regañaban. Ahora que nosotros tenemos el poder, cuando ya siendo grandes y ellos adultos mayores, ahora tomamos revancha. Y los regañamos por ser adultos. Y los regañamos porque tal vez ya están enfermos y a punto
de morir y los regañamos y nos enojamos con ellos de por qué nos van a abandonar. Y como ven, todos los discursos son egoístas. Es ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces pasar por este momento? ¿Por qué me transformas en un enfermero o en una enfermera? Yo soy tu hijo, no tu enfermero. Yo soy tu hija, no tu enfermera. Ese tipo de regaños, de reproches. Y no nos cuestionamos que el enfermo lo último que quisiera estar o lo último que quisiera hacer es un enfermo. Uno podría caer en la estupidez de decir, pues Charlie se lo provocó. Pero entonces significa que no vemos más allá. ¿Por qué se provocó esta situación? ¿Por qué tuvo esta obsesión por comer en demasía al grado de que derivara en esta obesidad mórbida y todas las enfermedades que a su vez se derivan? No entendemos la raíz. En vez de estar regañándolo, como lo hace también Liz en muchos momentos, ¿por qué no cuestionarnos más allá? ¿Por qué no también cuestionarnos que en algún momento nosotros vamos a ser ancianos, que nosotros también vamos a estar enfermos y que nosotros vamos a estar afectando también de manera indirecta a los demás, pero que en consecuencia lo último que queremos es que nos regañen? Ya sabemos que estamos mal, ya de por sí nos sentimos mal y todavía que nos vengan a regañar con algo que es obvio. Entonces nos tendríamos que cuestionar cuál es nuestro comportamiento en relación con una persona enferma, ya sea nuestro familiar o no. Insisto, toco el tema de nuestros padres porque creo que es el tema que más nos pega, que más nos llega y más cuando recordamos cuando ellos nos cuidaran a nosotros estando enfermos. Creo que ese momento es paradigmático en la película y más por lo que proyecta hacia nosotros, cuestionarnos cómo reaccionamos ante un ser cercano, un ser amado, enfermo. ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos de manera agresiva? ¿Reaccionamos de manera egoísta? ¿Reaccionamos con una empatía fingida de no, pues sí, todos nos enfermamos, pero por dentro estamos enojados, estamos molestos porque tenemos que hacer cosas, porque ya esa persona como no se puede tal vez según la situación, ya no se puede valer de sí misma, depende de nosotros y eso implica que perdamos tiempo, dinero y cosas por el estilo y eso nos enoja, aunque nos pongamos la máscara de felices y comprensibles, pero por dentro no, o en realidad somos genuinamente comprensibles con esta persona enferma frente a nosotros. Entonces, el tema de cómo nosotros tratamos a una persona enferma, creo que es algo que, insisto, nos puede romper. Y más si ya pasamos por eso. Si nosotros hemos tenido que cuidar o velar a una persona enferma, este aspecto cuando lo estás viendo, cómo tratan a Charlie, sus amigos, su hija y demás personajes, insisto, te rompe en muchos momentos. Insisto, a su vez, si es que uno ya pasó por eso. Entonces, el tema de nuestra relación con la enfermedad y con los enfermos, creo que es un tema que yo rescato de esta película intitulada La ballena. Justo este tema de nuestra relación con los enfermos, y hace unos minutos le di mucho énfasis a los padres, para mí ese sería el cuarto tema, nuestra relación con nuestros padres. ¿Cómo es nuestra relación con nuestros padres? ¿Es buena? ¿Es regular? ¿Es mala? ¿Por qué es buena? ¿Por qué es regular? ¿O por qué es mala? ¿Es buena porque me dan todo y en consecuencia por eso los quiero? Es decir, ¿es un sentimiento por interés? ¿Es regular porque a veces me dan y a veces no me dan lo que les pido o lo que necesito de ellos? ¿O es totalmente mala porque me abandonaron, porque no me dan lo que necesito o lo que requiero de ellos? Cualquier aspecto, ya sea emocional o material, etcétera, etcétera. ¿Cómo es nuestra relación con nuestros padres? Nosotros como hijos nos hemos cuestionado los por qué, los motivos de nuestros padres, o nuestro comportamiento hacia ellos es totalmente egoísta, porque no logro yo mi cometido, porque yo no logro que ellos sean o hagan lo que yo quiero. ¿Por qué nuestra relación con nuestros padres es así? Entonces, ese tema de la relación entre padres e hijos es para mí otro tema que nos proyecta. Ese es un aspecto importante. La relación entre Charlie y Ellie es una relación que en un inicio era muy buena. Es decir, cuando Ellie era pequeña. Porque hay momentos en los que ellos hablan, principalmente Charlie recuerda los momentos. Por ejemplo, les voy a dar un dato que relativamente es importante, aunque aparece al principio de la película, pero después ya se explica el por qué. Cuando a Charlie le estaba dando un infarto, todo el tiempo está hablando sobre un ensayo alrededor de la novela
Moby Dick. Y todo el tiempo está recordando esta argumentación y esta disertación y demás, y eso lo tranquiliza, eso lo pacifica. Nosotros podríamos pensar que Charlie, debido a que es un profesor de literatura inglesa, ese ensayo es de él y entonces está recordando su momento de mayor gloria. ¡Oh, sorpresa! Esto no se debe a eso. Sino, alerta de spoiler importante, para que no se espanten, eso que se repite como mantra, porque se lo sabe de memoria, no es un ensayo que escribió él, es un ensayo que escribió Ellie cuando era pequeña. Entonces, esa relación entre padre e hija es muy importante. Desde la percepción de Charlie, ese ensayo que escribió su hija cuando era una niña es su motor para seguir viviendo, al grado de que lo usa como mantra para bajar su presión arterial y evitar que le dé un infarto. Pero ahora hablemos de la otra percepción. Ellie, cuando se reencuentra con su padre, es totalmente tóxica, es totalmente hiriente. Pero conforme van pasando los días, van pasando los momentos, Ellie se da cuenta de la importancia que tiene su padre en su vida. Porque justamente Charlie se transforma en esa persona que ella necesitaba, esa persona que se tome el tiempo de conocerla y en consecuencia se tome el tiempo de valorarla, de darle sentido, de decirle lo valiosa que es. Y entonces el tema de padres frente a hijos y viceversa, hijos frente a padres, de nueva cuenta es un tema que te rompe. Porque nosotros, queramos o no queramos, somos hijos de alguien y en algún caso, eso dependerá de ustedes que están viendo este video, tal vez ustedes ya tienen hijos. En mi caso yo no tengo hijos, yo no puedo hablar de la percepción de padre hacia hijo, pero sí puedo hablar de hijo hacia padre, de hijo hacia madre o de hijo hacia ambos, hacia padres. Ese tema, insisto, es otro aspecto que te rompe. ¿Por qué? Porque nuestros padres, para bien o para mal, como lo hablé en su debido momento en el video relacionado con el Día de las Madres, los padres y las madres, respectivamente, para bien o para mal, forjan lo que somos. Y a veces los padres no son conscientes de la influencia e importancia que tienen en nosotros, pero también a la inversa. A veces los padres se olvidan de la importancia que tenemos los hijos en ellos. Entonces, la importancia es mutua, la trascendencia es mutua. Ya insisto, para bien o para mal, por los traumas, por el ejemplo, por lo que sea, la relación padres e hijos es un tema encomiable. Es un tema que precisamente también nos lleva a rompernos cuando estamos viendo la película, porque en muchos momentos de nuestra vida todos hemos tenido problemas con nuestros padres, hemos dicho cosas hirientes hacia ellos, les hemos deseado incluso lo peor. Y también viceversa, nuestros padres han hecho actos sobre nosotros o alrededor de nosotros que también son totalmente censurables, basados en el impulso, decir una frase, dar un golpe, etcétera, 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 pero no logran dimensionar lo que eso marca. Pero insisto, es de ambas partes. Un hijo desobediente que empuja a su padre o a su madre a decir o a hacer algo, y entonces, pero el hijo solamente va a recordar esa palabra, ese acto, pero se le va a olvidar que lo provocó por algo. O viceversa, el padre que recuerda o la madre que recuerda una palabra, una frase o un hecho que le hirió, pero tal vez no es consciente de que eso es producto de una cadena de sucesos. Entonces, esa toma de conciencia de la relación entre padres e hijos en la película se ve muy bien reflejado y nosotros podemos empatizar. Si ustedes ya tienen hijos, van a empatizar en muchos momentos con Charlie e incluso en esas escenas o la escena ya en la recta final de la película cuando Charlie y Mary, la madre de Ellie, su esposa, hablan y recuerdan sus momentos, sus años de casados, los recuerdan. Y entonces ahí es donde las personas que se han casado y han tenido hijos, sin importar si siguen juntos o también se separaron, como el caso de Charlie y Mary, van a empatizar esos diálogos, esas charlas, esa plática que tienen ellos. Las personas que han tenido hijos o que tienen hijos o que están casados o que bien se divorciaron pero tuvieron un hijo, una hija, esa escena los va a romper.
pero también a la inversa. Escuchar esa plática o ver las constantes pláticas entre Charlie y su hija Ellie te hacen a ti como hijo, te hacen recordar momentos gratos, pero también momentos ingratos de esta relación entre padres e hijos y viceversa, la relación de los hijos con sus padres. Entonces, ese es otro tema que yo destaco demasiado de la película. Es un tema que nos rodea y que nos dice algo porque, insisto, todos somos hijos de alguien. Y muchos que van a ver la película son padres o serán padres y te hace reflexionar sobre este tema y en consecuencia muchos aspectos no solo te llevan a la reflexión, sino también te rompen por dentro porque literalmente es una explosión de no me había dado cuenta de esto. Yo he sido así, o yo he atestiguado esto, o a mí no me gustaría vivir esto si yo fuera padre, si yo fuera madre. Esos aspectos son destacados. Por lo tanto, las invito a cuestionarse eso. Hayan o no visto la película. ¿Cómo es su relación con sus padres? Y quienes tengan hijos, ¿cómo es su relación con sus hijos? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Por qué es buena? ¿Por qué es mala? Cuestionarnos eso, ¿en qué se basan? ¿Por qué somos como somos con nuestros hijos? ¿O por qué somos como somos con nuestros padres? ¿O como fuimos? Tal vez algunos ya perdieron a su madre o ya perdieron a su padre o ya perdieron ambos, pero es un momento de hacer reflexión, de virar la vista hacia atrás y cuestionarnos cómo nos relacionábamos con nuestros padres en distintos momentos de nuestra vida, sin importar o todo lo contrario, importando, considerando ciertos aspectos, ciertos momentos, si eran momentos difíciles, si somos producto de padres divorciados, si no lo somos. Esta relación familiar, pero focalizada con nuestros padres, para mí es un tema que inspira la película más allá de la historia en sí. Y por último, el quinto tema que yo destaco de esta película, sí, está relacionada con la literatura. El tema de la literatura y la comunicación en la película, para mí, que soy un profesional de la literatura y un docente del área de literatura y comunicación, al grado de que los temas de este espacio son la literatura y la comunicación, no podía pasar desapercibido para mí. Es decir, este tema no podía pasar desapercibido para mí. ¿Por qué? Aquí tal vez sí va a hablar el Leonel especialista, el Leonel que entendió los guiños, el Leonel que entendió algunas referencias o que quiere destacar algunas referencias relacionadas con la literatura y la comunicación. Les mencionaba hace unos minutos que el mantra que tiene Charlie para poder tranquilizarse, bajar su presión arterial y no le dé un infarto, es un ensayo escrito por su hija cuando era pequeña. El ensayo es en torno a la novela Moby Dick, que, para quien no sepa, Moby Dick nos cuenta la historia de un pescador que se hace llamar Ismael al principio de la novela, que está obsesionado por cazar a una gran ballena blanca llamada Moby Dick. Entonces, esta novela que nos hable de una persona que quiere cazar una ballena y que nuestra película objeto de estudio se llame La ballena, no es fortuito. Que el tema de esta búsqueda constante y esta obsesión por obtener lo que se quiere, que es la esencia fundamental de la novela Moby Dick, no es fortuito, no es gratuito en esta película intitulada La ballena. Que nuestro protagonista sea maestro de literatura y que el tema recurrente con sus estudiantes antes de que sea despedido, otro spoiler, es la argumentación. Entiendan, la disertación, el entender, el concatenar ideas y poderlas desembocar en un argumento sólido, probado y comprobado y en consecuencia comprobable, no es fortuito. Que nuestro protagonista sea literato no es fortuito, porque eso evidencia entonces su sensibilidad, su interés por decir las palabras justas, precisas. ¿Cuál es la relación entre Charlie y Ellie en este reencuentro? Ellie lo que quería es que Charlie le ayudara a escribir sus ensayos para poder pasar el año en la escuela. Entonces, ¿cuál es el vínculo entre los dos? Sí, la literatura.
porque justamente vuelvo a repetir, Charlie tiene como mantra unas líneas escritas por su hija en torno a un texto literario, es decir, la literatura, las palabras, la comunicación son el punto medular de los momentos felices de Charlie. Charlie encuentra al que quizá es el amor de su vida, que es Dave, este hombre por el cual abandona a su esposa y a su hija, los conoce a Dave en clase, cuando él era docente de literatura. Entonces la literatura es un elemento fundamental, no solo en la película, sino en la vida de los personajes. Y eso se proyecta hacia nosotros. Por ejemplo, yo, que me dedico a la literatura, obviamente es un tema que brota de la película y me llama la atención, pero también te lleva a cuestionar la importancia de la literatura en la vida de las personas. Tal vez hagamos un lado a la literatura, hablemos de la comunicación, porque alguien podría decir, pues claro, tú porque estudiaste literatura, hablas de la importancia de la literatura. Perfecto, no hablemos de la literatura, hablemos de las palabras, hablemos de la comunicación. ¿Qué es lo que hace dichoso a Charlie? Dicha y trascendencia que se ve reflejado en el desenlace. La comunicación que logra, no solo con Ellie, sino también con su esposa o su exesposa Mary. La comunicación que logra con Liz, su amiga. La comunicación y el desenmascaramiento que logra con Thomas. Pero sobre todo, la comunicación que Charlie logra consigo mismo. Toda esta concatenación de palabras, de metáforas, de argumentos, de historias, se reflejan en una comunicación hacia sí mismo, que sí se relaciona con la percepción de los demás hacia uno, de la percepción de uno hacia los demás y en consecuencia de la autopercepción. Las percepciones, no importa si es de uno hacia los demás, de los demás hacia uno, o la autopercepción, es decir, la percepción que uno tiene de sí mismo, se hace por medio de palabras, se hace por medio de conceptos, de constructos. Entonces, el elemento palabra, el elemento historia, y particularmente en esta historia, la importancia de la literatura, de las historias, de la ficción, de los simbolismos, es importantísimo. Es una metaliteratura, es una metaficción esta película en más de un sentido. Esta película está basada en una obra de teatro. Esta película o esta historia nos habla de un profesor de literatura. Esta película relaciona a su protagonista, Charlie, con su hija Ellie por medio de las palabras que giran alrededor de historias literarias, es decir, de poemas, de novelas, que son los dos ensayos a los cuales se hacen mayor referencia a lo largo de la historia. La relación entre Charlie y Dave se dio en un contexto literario. Entonces ahí está la importancia de la literatura, de esto que yo les menciono que es metaficcional, una historia literaria, una obra de teatro, hablando de personajes que hablan a su vez de más literatura. Entonces es la literatura dentro de la literatura, a su vez dentro de una obra literaria, de una obra de ficción. Pero no por ser ficción deja de ser trascendente, deja de decirnos algo a nosotros que no somos entes de ficción. Aunque lo podemos discutir, porque esto de la percepción y la autopercepción puede tener elementos de ficción. Porque a veces nosotros percibimos a alguien como creemos o como lo creamos. Y viceversa. Muchas veces nosotros nos autopercibimos como creemos que somos o como nos creamos. Es decir, nosotros creamos un personaje, creamos una personalidad. Y eso, ¡oh sorpresa!, es un elemento de ficción, porque estamos creando un personaje, no estamos basados en la realidad. Y a su vez nuestra interpretación de la realidad puede estar basado o apoyado en elementos de ficción, elementos culturales. Entonces, la importancia de la literatura y de la comunicación es un tema que no podía pasar desapercibido para mí, tanto por mi profesión, por mi trabajo,
pero también por esto que les estoy mencionando. Uno de los grandes problemas que yo percibo en la sociedad actual es que estamos rodeados de canales de comunicación, pero de personas apáticas a la comunicación. Es decir, si una persona piensa diferente a mí, busco cancelarla, busco callarla o simplemente la ignoro. No me doy esa oportunidad de escuchar algo contrario. Busco a las personas que dicen lo mismo que yo y hablan los temas que solo me interesan a mí. Ya no hay una apertura. Y eso es preocupante, porque va generando una historia, tanto del mundo como de nosotros mismos, que no es completa. Está cortada, no es panorámica como lo es la vida en realidad. Entonces, este tema de las palabras, de la comunicación, de la literatura, en la película se ve muy bien reflejado. Sí, son guiños que quizás solamente van a entender y valorar las personas que tengan esta cultura literaria, esta cultura general, o que tengan como profesión la literatura o la comunicación. Pero más allá de estos guiños, de estas situaciones que muchas veces también es un recurso para hacernos sentir más inteligentes o algo por el estilo, más allá de eso, es un tema importante cuestionarnos que los cuatro elementos, los cuatro temas de los que les acabo de hablar hace unos minutos, tienen también como hilo conductor, como leitmotiv, la comunicación, las palabras, las historias, porque, por ejemplo, la percepción de los demás hacia nosotros y viceversa se forja por medio sí de actos, pero también del recuerdo de esos actos y de cómo enunciamos las palabras en el momento de recordar o de referir esos actos. La autopercepción, como les acabo de decir, usa elementos comunicativos e incluso elementos de ficción, porque es la creación de escenarios, de personajes, de momentos, o bien es el acomodo de los recuerdos de ciertos sucesos, pero ese acomodo tiene este elemento ficcional, este elemento narrativo, este elemento estético. Entonces tenemos que cuestionarnos las relaciones entre nosotros y los enfermos. Es lo mismo, es comunicación. ¿Cómo comunicamos tanto con el lenguaje corporal? Las palabras es comunicación. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros enfermos? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros papás? ¿Cada cuánto les hablamos? ¿Cada cuánto nos interesamos por ellos, por entenderlos desde ellos, no entenderlos desde nuestras necesidades o nuestras creencias o nuestras situaciones? Entonces, ahí están esos temas que están relacionados con la literatura, con la comunicación y con el puente de estas dos disciplinas que son las palabras. Muestra de ello es la película en sí. Por eso les decía que la película es muy metaficcional, porque es la ficción dentro de la ficción dentro de la ficción. Y eso nos refleja también a nosotros. Entonces, insisto, este último tema tal vez es el más personal de los temas o perspectivas que yo tuve de la película. Tal vez sí es el más personal, insisto, por mi profesión. Pero también es un tema importante, es un tema que precisamente quiero reflejar en este espacio, en este proyecto. La importancia de la comunicación, la importancia de la literatura. No en un afán presuntuoso de, yo he leído tanto y yo entiendo, sino en este afán que yo pude ver, que yo puedo ver en esta película intitulada La ballena. La importancia de las historias, la importancia de las palabras para poder ser feliz, para poder tener momentos de tranquilidad. Obviamente la película los exacerba, que ese es un riesgo que tenemos en el momento de ver la película. Las emociones, las historias, los momentos, las imágenes, el porte, etcétera, etcétera de la película son llevadas por el director a su máxima expresión. Las remarca en demasía. De ahí que ha habido críticas de que si la película fomenta la gordofobia o que si la película no es recomendable porque está muy encerrada. Justamente esos elementos han sido exagerados para que nosotros entendamos a cabalidad. Ese es un aspecto importante y eso precisamente está relacionado con la comunicación y con la literatura. Esta historia nos pega mucho al grado de llegar a las lágrimas porque sí, Leonela Aliza Notelli Correa, su seguro servidor, lloró en la sala de cine. Porque estos aspectos que les estoy compartiendo te pegan
porque te pegan, no solo por la empatía que puedes sentir por alguno de los personajes o por algún momento, sino porque esas situaciones uno las ha vivido de manera total. No a ese nivel de exacerbación, no con esa vehemencia, pero lo ha vivido. Y justamente la película se caracteriza por eso. La misma apariencia de nuestro protagonista está llevada al extremo. ¿Para qué o por qué? Para que nosotros podamos sentirnos liberados de yo no estoy viviendo eso. Eso alguien lo podía interpretar como algo negativo, pero otra vez regresemos a este quinto punto. Es ficción. Es un recurso de remarcar y exagerar las cosas para cumplir esa función de alejarnos del mundo creado en la película al mundo real que vivimos. Por eso el personaje de Charlie es monstruoso en muchos momentos, se enaltecen sus defectos y también sus virtudes porque están mostrándolo en un nivel exacerbado. Nivel que obviamente dista de nuestra realidad. Y justamente esta distancia es la que nos permite entendernos y proyectarnos sin rompernos totalmente. Nos rompemos, o mínimo hablo desde mi perspectiva, nos rompemos al grado de las lágrimas o al grado de la desesperación, pero no a un grado de que tengamos que ir directamente con un terapeuta, al grado de que tenemos que ir con un médico. No, sino en un grado controlable porque nos cae el 20 de eso es demasiado exagerado. Esta es una historia de ficción, es una película basada en una obra de teatro, es ficción. Por eso los recursos que se usan a lo largo de la historia, tanto en la obra de teatro en la que se basa la película, como la película en sí, que es de la que estoy hablando de manera particular, eso es lo que tenemos que entender. Exagera las situaciones para que nosotros podamos relajarnos ya de manera consciente o inconsciente de que estamos presenciando una historia de ficción. Pero a pesar de estar presenciando una historia de ficción, las emociones son reales. Y eso es lo que le da el carácter de estético a la obra. Porque nos hace sentir algo, nos hace sentir repulsión, nos hace sentir tristeza, nos hace sentir alegría, nos hace sentir esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el valor de la película. Por eso yo no coincido con muchos críticos, principalmente los que le tiran a la película porque se enfocan en exaltar lo que de por sí ya está exaltado. Hablan del aspecto del protagonista y entonces comienzan a hablar de situaciones que sí son reales, pero que en el caso de la película fueron expuestos así para lograr este efecto, tanto de manera estética como de manera real. Te muestro algo totalmente exagerado para que entiendas que es ficción y no te sientas tan mal contigo mismo, contigo misma, que si eres una persona en el mundo real, que eres una persona real que vive en la realidad. Y por el otro lado hablan mucho, por ejemplo, del encierro. Tenemos que entender dos aspectos en relación con el encierro. Primero, fue una película filmada en la pandemia. En consecuencia, no podía salir a las grandes locaciones. Esa es una situación que es un elemento extra ficcional, extra literario, si se quiere usar el concepto, o extra fílmico, que nos puede hacer entender por qué este afán de que todo se grabara en un departamento y con las medidas que vemos reflejadas en la obra final. Pero también por el otro lado es un valor simbólico. Si la historia gira alrededor de Charlie, es un personaje encerrado en sí mismo, es un personaje ensimismado en sus problemas, en sus emociones, en su deseo de morir, en su vacío existencial. ¿Qué mejor manera de simbolizar ese sentido de encierro que verlo reflejado en la pantalla de manera exagerada para que uno mismo como espectador se sienta encerrado, se sienta atrapado, así como se sentía Charlie cuando no podía entrar a una habitación, cuando no podía levantarse? Es estar encerrado, es sentirte inmóvil, que no te puedes mover porque con todo chocas, todo lo puedes tirar. Es esos elementos simbólicos los que se ven reflejados en la pantalla. Y otra vez regreso al aspecto que quiero profundizar, que quiero destacar. Eso es un valor literario, es un valor comunicativo. No nos vayamos a la lectura simplona, a la lectura que es por la fachada, que es la lectura por encimita de es que vean el aspecto del protagonista, es que vean el escenario. Esos aspectos
tienen un carácter simbólico, insisto, y a su vez tienen una función para que nosotros, quienes estamos en el mundo real, entendamos que eso que está frente a nosotros en la pantalla es ficción, pero que a pesar de ser ficción, refleja situaciones y emociones reales. Pero que es importante hacer este rompimiento o esta separación entre lo que ocurre en la pantalla y lo que ocurre en nuestro mundo real, porque de lo contrario, de la sala de cine no solo saldríamos llorando y con estos temas que les estoy compartiendo o los temas que ustedes perciban y sientan e interpreten, sino saldríamos rotos en un nivel superior, en un nivel exagerado y en un nivel vehemente. Situaciones que en el mundo real no son nada deseables. Si yo quiero ver algo exagerado, algo vehemente, prefiero verlo en una pantalla o en las páginas de un libro, no verlo en mi vida. Entonces, para mí el quinto aspecto, que es la importancia de la literatura, de la comunicación y este puente que une ambas disciplinas, que son las palabras, para mí es un elemento fundamental, porque ese elemento, al verse reflejado en la pantalla, tanto desde una perspectiva fílmica, desde una perspectiva narrativa, pero sobre todo desde una perspectiva real de nosotros, que somos los que percibimos la historia, nosotros somos los que vemos y sentimos la historia, esos elementos para mí son trascendentales. Como trascendental es para mí esta historia por todo lo que les acabo de compartir. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, compartan este o cualquiera de los otros videos que se ha subido, estén al pendiente y también sigan las distintas redes sociales relacionadas con Yo Leo. También les hago la cordial invitación a que inviten a sus contactos, a sus familiares, a sus amigos, a que se integren y podamos ir creciendo esta comunidad llamada Yo Leo. A su vez, también les extiendo la invitación para que usen el espacio de comentarios y nos hagan saber, a quienes integramos la comunidad de Yo Leo, si ya leyeron la obra en la que se basa la película o vieron la película. ¿Qué sintieron ustedes? ¿Cuáles son los temas que más destacan? ¿Coinciden conmigo? ¿No coinciden conmigo? ¿Por qué sí coinciden conmigo? ¿Por qué no coinciden conmigo? O bien podemos usar el espacio de comentarios para hacer observaciones, sugerencias y todo aquello que le abone a este proyecto. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles: estamos en comunicación. Hasta siempre.